el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta segunda plática introductoria queríamos tratar el tema de la oración, especialmente en los ejercicios espirituales. Es un tema fundamental porque en realidad los ejercicios espirituales son oración, es una escuela de oración de diversos modos. Y todo se juega, todo se cuaja, digamos, en estos momentos que vamos a tener todos los días, estos momentos íntimos con el Señor, que son precisamente ejercicios, es decir, nos vamos a ejercitar realizando momentos de oración. Y para eso me voy a servir del libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en la primera parte que habla de las anotaciones para tomar alguna inteligencia en los ejercicios espirituales, es decir, para conocer, ¿no?, para poder hacer mejor, para ayudarnos, tanto al que da los ejercicios como el que los recibe. Y entonces las tres primeras anotaciones se refieren directamente a este tema, al tema de la oración. En la primera anotación, San Ignacio explica qué entiende por ejercicios espirituales. Y dice así: por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de, y empieza a hacer una lista que es simplemente enunciativa, no es taxativa, o sea, no agota toda la posibilidad de ejercicios que podemos realizar con el espíritu. Y dice, todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, que son dos maneras de oración que pone San Ignacio, que vamos a explicar más detalladamente, la meditación, la contemplación, de orar vocal y mental. Sí, vocalmente lo que hicimos al inicio, esa oración del Padre Nuestro, es una oración vocal, pero como dice Santa Teresa, también va unida a esta oración vocal la oración mental, es decir, comenzamos ya a considerar aquello que estamos diciendo. ¿A quién le rezamos? ¿Quiénes somos los que rezamos? ¿Y qué cosas vamos diciendo? Hay una suerte de meditación, porque eso es la oración mental, es una meditación, como vamos a ver, cuando uno hace una oración vocal, ¿no? Entonces eso. Y dice, y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá, de otras muchas, es inagotable las capacidades del espíritu, ¿no?, en su relación con Dios, en su cultivo, en esta amistad con Dios. De ahí viene la palabra culto, ¿no?, de cultivo. Es decir, cultivo significa de realizar una operación sobre determinada cosa, ¿no? Así uno puede, por ejemplo, la piscicultura, ahí también la palabra cultura. La piscicultura se refiere al cultivo, ¿no?, al frecuentar, al realizar operaciones sobre los peces, digamos, ¿no?, en este caso la agricultura, sobre el campo. Algunos ponen la fisicultura, ¿no?, las operaciones, repetir ejercicios y ejercicios corporales para cultivar el cuerpo, para desarrollar el cuerpo, ¿no? Y nosotros vamos a referirnos a la relación con Dios, y ese es el culto. Y eso se hace mediante repetir, frecuentar operaciones y operaciones espirituales, para unirnos a Dios. Ese es el fin que tiene la oración, es uno de los principales medios que tenemos para unirnos a Dios. Por lo tanto, en eso van a consistir principalmente los ejercicios espirituales, ¿no? En esos momentos, no es algo teórico, sino práctico.
¿sí? Van a recibir ustedes recomendaciones, meditaciones, puntos que vamos a predicar nosotros, pero ustedes tienen que después ejercitarse. O sea, tienen que hacer esos ejercicios, como un profesor que da un punto de, no sé, de matemáticas, de física, de lo que sea, y después les da ejercicios para hacer en la casa. Bueno, esto es así. En ese momento, esos ejercicios que vamos a hacer, son ejercicios espirituales, y el principal de ellos es la oración, que es todo modo de ejercitarse espiritualmente. No hay un modo de orar, ¿no? Cada alma tiene su modo, además, pero bueno, aquí San Ignacio nos va a proponer algunos modos, como la meditación, como la contemplación, ¿no? Entonces, y sigue diciendo, hace la comparación con los ejercicios corporales, porque así como el pasear, el caminar y el correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma, dice él. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos estos ejercicios? Para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, todo lo que está desviado, todo lo que nos ata en este mundo. Y después de quitadas esos apegos, esas afecciones, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida, ¿para qué cosa? Para la salud del alma, o sea, para la salvación del alma, para la alabanza de Dios, y eso se llaman ejercicios espirituales, dice él, ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a tener momentos de meditación, de contemplación? Para dos cosas principalmente, para quitar las afecciones desordenadas, para que Dios nos ilumine y nos haga ver, y para buscar y hallar cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Se trata de eso. Examinar, por ejemplo, los exámenes. El examen es una manera de oración. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi madre, que era de Navarra, era vasca, me decía, cuando me portaba mal, hacía una cosa mal, una travesura, cualquier cosa, me decía, ahora vete a tu cuarto y medita lo que has hecho. Me decía, medita lo que has hecho, ¿no? Es decir, me estaba diciendo, examínate, ¿no? Examinar las acciones pasadas o recientes, aquello que acabo de cometer, aquello que hice mal, ¿no? Bueno, en la meditación lo que se ve, sí, también vamos a hacer memoria de las cosas que hicimos mal. Por ejemplo, hay una meditación, se llama de los pecados propios. Y tenemos que recordar los pecados. Bueno, pero también es considerar verdades presentes, o sea, verdades que se nos van a proponer a nosotros para nuestra meditación, para nuestra consideración. La meditación no es tanto hablar directamente con Dios, en un principio, después vamos a ver que sí, hay un momento especial, sino es reflexionar, es decir, flexionarse sobre uno mismo, entrar en uno mismo, ¿no? Considerar con la inteligencia aquellas verdades que se nos proponen para sacar provecho, para concluir en diversos propósitos o cosas que Dios nos va a mostrar. Y eso es una meditación. Es decir, es más, al principio al menos es más un soliloquio que un coloquio con Dios. Pero tenemos que saber que es un soliloquio, porque uno habla consigo mismo, digamos así, pero hecho en presencia de Dios. Es decir, que de alguna manera ya es oración. Nosotros vamos a ir viendo entonces los pasos que trae San Ignacio de Loyola para lo que es una meditación, ¿no? Si nosotros tomamos el número 46 de los ejercicios espirituales, ahí comienza propiamente a tratar el primer tema que quiere que veamos, que es el tema de los 3 pecados. Bueno, ya lo verán. Y en el número 46 trae una oración preparatoria, porque San Ignacio quiere que pidamos, porque la oración es una gracia. Nadie puede orar si Dios no lo mueve. Como dice San Pablo, nadie puede decir Abba, Padre, si el Espíritu no se lo inspira, no se lo pone en el corazón y en los labios. La oración es una gracia.
No podríamos jamás estar delante de Dios en su presencia si no tuviéramos esa gracia. Y todo lo que va a suceder durante el momento de la oración, es decir, durante cada uno de esos pequeños ejercicios que vamos a ir realizando día a día, es gracia de Dios. O al menos Dios quiere bendecirnos, después depende de nosotros, si tenemos las disposiciones, si estamos haciendo bien los momentos de oración, ¿no? Pero esta primera oración inicial, esta oración preparatoria que llama él, dice así: pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Pedir gracia, es decir, yo no tengo que empezar a meditar diciendo pedir gracia a Dios nuestro Señor para que... No, o sea, yo tengo que pedir la gracia, no tengo que repetir exactamente lo que dice acá, ¿no? Es decir, Dios mío, dame la gracia, alcánzame tu gracia, alcánzame tu favor, que mi oración te sea agradable, dispón mi alma para que yo pueda agradarte en mi oración. Te pido tu gracia para que todas, y ahí sí, para que todas mis acciones, para que todas mis intenciones, mis acciones y mis operaciones se ordenen puramente, sin mezcla de nada, en servicio y alabanza de tu divina majestad. Es decir, para que cumpla lo que después vamos a ver, mi principio y fundamento. Es decir, que todo sea ordenado a Dios, ¿no? Entonces, son tres cosas que le pedimos a Dios: que todas mis intenciones, que todas mis acciones y que todas mis operaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que intervienen las potencias del alma en la oración. ¿Cuáles son las potencias del alma? En primer lugar, la inteligencia, ¿sí? Para conocer la verdad. El objeto de la inteligencia es la verdad. Es decir, que Dios ilumine nuestra inteligencia, que Él la guíe, que Él guíe nuestros razonamientos. En segundo lugar, la voluntad. La voluntad sigue lo que le he mostrado por la inteligencia, la verdad, que la ve bajo capa de bien, es decir, bajo aspecto de bien. La voluntad tiende a lo que es bueno, tiende al bien, la voluntad es un amor, una inclinación hacia afuera, hacia un objeto amado. Entonces, que Él encienda nuestro corazón, encienda nuestra voluntad. La memoria, otra facultad o potencia, que es más sensible, más de la sensibilidad, pero está relacionada, donde nosotros almacenamos todos nuestros recuerdos, así como la Virgen guardaba todo en su corazón, ¿no? Recordar significa eso, volver a poner en el corazón, recordar, ¿no? Y entonces uno cuando recuerda saca de lo antiguo y de lo nuevo, como dice la Escritura, ¿no? Por eso es bueno llenarse de recuerdos y de cosas buenas, ¿no? Para que en cualquier momento esas cosas afloren y nos sirvan en el momento que estamos viviendo. Bueno, la memoria vamos a tener que utilizar. Y también potencias que no son propiamente espirituales, como la imaginación, ¿no? La imaginación que es, como decía Santa Teresa, la loca de la casa y que tenemos que cuidar, que tenemos que tener quieta ahí. Bueno, pero la imaginación también, San Ignacio nos hace utilizar la imaginación, como vamos a ver. Y así, todas las potencias, toda la persona, no podemos dividirnos, ¿no? Bueno, que todo eso sea ordenado en servicio y alabanza de su divina majestad, puramente ordenado, eso pedimos. Decíamos tres cosas: intenciones, acciones y operaciones. Es decir, que mi intención sea recta cuando yo medito, ¿no? Cuando yo contemplo, es decir, que no me busque a mí mismo, que no me busque sentir bien, ay, qué lindo sería estar consolado, me siento bien cuando rezo. No se trata de sentirse bien, ¿no? O sea, eso sería buscarse a uno mismo.
O sea, la oración más pura es la oración que busca solamente agradar a Dios, solamente la alabanza de Dios. También, por supuesto, la salvación del alma, que van juntas, ¿no? Pero primero de todo es la gloria de Dios, ¿no? Buscar eso, no buscar otras cosas, por ejemplo, que podría ser cosas desviadas, ¿no? Como por ejemplo, que los demás me miren como rezo, ¿no? Todas mis intenciones, intención de vanagloria que se puede mezclar ahí, ¿no? No, entonces pedir esa gracia, que mis intenciones sean puramente ordenadas. Luego, las acciones. ¿Qué son las acciones? Bueno, todo lo que haga durante ese momento de oración, ¿no? Por ejemplo, si estoy arrodillado, todos los gestos corporales, si estoy arrodillado, si quiero caminar, si estoy caminando en un lugar abierto, ¿no? Si quiero estar sentado, si junto las manos para orar, si levanto las manos hacia lo alto, si me quiero acostar, atención no dormirse, ¿no? Pero San Ignacio dice que uno también puede orar, hacer una meditación acostado, si eso le sirve para el fin que quiere, que es meditar, ¿no? Que es considerar esas verdades que se me han propuesto. Entonces, que todo lo que haga durante esos ejercicios, durante ese momento de oración, que podamos saber que puede ser media hora, no menos de media hora, por lo menos tiene que ser media hora, ¿no? Y cuanto más mejor, o sea, tampoco pasarse, porque cada uno tiene su tiempo, cada uno sabe en la vida ordinaria qué actividades tiene, pero ustedes tienen que destinar más o menos entre la escucha o la visión de este video y el momento que destinan personalmente para hablar con Dios, tienen que calcular más o menos 1 hora y media, depende de lo que dure la charla que nosotros les damos, ¿no? Pero por lo menos de meditación personal, silenciosa, media hora. Y después, si es más, mejor, porque no alcanza a veces, ¿no? Por supuesto. Entonces, que mis acciones durante esa media hora, durante ese tiempo de oración, todo lo que haga sea en servicio y alabanza de su divina majestad. Lo que me sirva para eso. Si yo veo que estoy sentado y me pongo a mirar los cuadros de la iglesia, porque conviene que se haga este momento dentro de la iglesia, de una capilla, menos de un lugar donde pueda estar más recogido, ¿no? Tal vez en un rinconcito de la casa donde tenga un pequeño altarcito, donde tenga una imagen que me inspira devoción. Bueno, que todo lo que haga, si yo me siento y me pongo a mirar, o me voy a pasear por un bosque y me distraigo con los pajaritos, con esto, con lo otro, bueno, eso no me conviene, entonces tengo que evitar eso. Hay veces que sí, veremos que hay contemplaciones o meditaciones en las cuales viene bien, sí, ir a un lugar abierto así, a un lugar más en contacto con la naturaleza que nos lleve, ¿no?, al Creador, nos lleve a Dios. Pero entonces, cada acción, cada cosa que yo hago, acciones externas, ¿no?, que sean ordenadas. Y lo último es pedir que todas mis operaciones sean puramente ordenadas. Es decir, operaciones se refiere a los actos interiores, internos, es decir, lo que estábamos diciendo antes, las operaciones espirituales, lo que yo hago con inteligencia, lo que yo discurro, ¿no? Discurrir es ir de un lugar a otro, correr con el pensamiento, ir concatenando ideas, razonamientos, juicios, sacar conclusiones, todo eso, que todo eso sea ordenado, que razone bien, que funcione bien mi inteligencia, que sea lúcida para buscar la gloria de Dios. Y lo mismo las operaciones con la voluntad, o sea, los afectos a los cuales me va a mover a mí eso que voy discurriendo, ¿no? Que sea puramente ordenado, que no concluya cosas, que no haga propósitos que no sean ordenados, ¿no?
que Él mueva también mi corazón y me dé fuerzas para poder hacerlo. Aquello que veo que me es mostrado, aquello que Dios claramente me presenta en estas meditaciones, ¿no? Por eso, todo eso puramente ordenado. Y es muy importante. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esta oración preparatoria? Y lo que sea, ya estoy orando, porque orar es hablar con Dios, ¿no? Y entonces elevar la mente a Dios. Y ya lo estoy haciendo, por eso de entrada, esta oración preparatoria. San Ignacio pone después otra, como preparación remota también, incluso antes de la oración preparatoria, pone lo que se llama la statio, es decir, una parada, antes de ir a la capilla. Yo hago una pausa, reflexiono y miro hacia arriba y digo, ¿a qué voy? Voy a encontrarme con Dios. Voy a estar cara a cara con el cielo, con la corte celestial. Voy a tratar de amores con aquel que sabemos que nos ama, como dice Santa Teresa. Eso es oración. Bueno, tomar conciencia a lo que voy. ¿Y qué voy a considerar? Y tal tema, tal cosa que se me ha propuesto. Es una statio, una parada. En el monasterio nosotros tenemos el claustro. Está el claustro, que tiene 4 lados, ¿no? Como unas galerías internas, ¿no? Con un patio interior. Y está obligado el monje a pasar por el claustro antes de ir a la capilla, porque el claustro, de alguna manera, le hace hacer una pausa, le hace hacer una estación. Entonces ahí, para reflexionar un momento muy breve, ¿no? Antes de entrar en la iglesia, antes de entrar en la oración. Y por fin, ahora San Ignacio pone lo que se llaman los preámbulos. Preámbulos también van disponiendo, me van preparando para la meditación, ¿no? El primer preámbulo, en el número 47, es la composición viendo el lugar, la composición del lugar. Es aquí donde San Ignacio me va a hacer utilizar la imaginación. Dice así: aquí es de notar, en lo que es ver el lugar, situarme en lo que voy a meditar, es de notar que en la contemplación o meditación visible, o sea, cuando por ejemplo me va a hacer contemplar el nacimiento del niño, por ejemplo, en Belén, es algo visible, entonces es mucho más, la composición será ver con la vista el lugar corpóreo, ¿no? El lugar donde Jesús nació, lo que es la gruta de Belén, ¿no? Sí, porque es algo visible, algo que yo puedo perfectamente imaginar, ¿no? Como tantas veces lo hemos hecho cuando contemplamos un pesebre, ¿no? Pero hay otro tipo de composiciones del lugar que son con la vista imaginativa, es decir, yo me tengo que imaginar solamente con la vista imaginativa, porque se trata de una materia invisible, es decir, algo que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a contemplar lo que es el pecado, no es que yo voy a ver el pecado caminando por ahí, que viene y lo puedo saludar y me toca, o sea, no lo veo. El pecado es una realidad espiritual, es una realidad invisible. Por lo tanto, San Ignacio me va a hacer imaginar que yo estoy desterrado, por ejemplo, entonces, como pasa con el pecador, o sea, como pasó con el pecado original, fuera, expulsado del paraíso, entonces apenado, entre brutos animales me pone, ¿no? Es decir, me pone en una situación que me tengo que imaginar en este valle de lágrimas, ¿no? Entonces, eso forma parte de la composición del lugar. Claro, lo que pasa es que la imaginación necesita atarse, necesita algo en lo cual atarse, ¿no? Como va a decir el padre Llorente, ese gran misionero de Alaska, estuvo 40 años en Alaska, en el terrible frío del Polo Norte, del Ártico. Él decía, el problema de la imaginación es que quiere aferrarse a alguna cosa concreta, ¿eh? Entonces, como no tiene nada tangible delante de sí, la imaginación se pierde, se va por los cerros de Úbeda, ¿no? Se va por ahí, se va por ahí. Y cuando nos queremos acordar, hace 10 minutos que estamos
imaginando cualquier cosa, no fuimos. Entonces, la composición del lugar quiere que nos centremos, que la imaginación se quede quietita. Es como que las potencias superiores del alma le dan a la imaginación algo, un caramelito, un juguetito, algo para que se entretenga, digamos así, mientras ella se van a ocupar de estas cosas espirituales, ¿no? De alguna manera. Entonces, es difícil porque cada tanto va a volver la imaginación, como cuando una madre está hablando con una persona importante y están hablando mucho tiempo y entonces viene el hijito y le tira de la falda a la mamá, ¿no? Mamá, ¿cuándo nos vamos? O mamá, no ¿cuándo quiero ir a jugar? O sea, cada tanto nos va a venir a interrumpir y eso es lo que llamamos distracciones, ¿no? Pero como en la meditación se trata de meditar verdades, de considerar verdades, no hay algo que sea grueso o que sea verde o que tenga tal tamaño, ¿no? o que tenga tal olor, o que tenga, porque son realidades que están en la inteligencia, que son espirituales. Por lo tanto, la imaginación se pierde y tenemos que tenerla bien atada, ¿no? a la loca de la casa. Van a venir distracciones, ciertamente, pero bueno, ahí es donde tenemos que luchar nosotros y volver a concentrarnos, como se propone siempre, ¿no? En los momentos de oración. Y el tercer punto que propone San Ignacio está en el número 48, que es lo que llamamos una petición particular, especial, que va a consistir en el fruto que nosotros queremos obtener de esta singular meditación, de este singular ejercicio, ¿no? Del tema que toca, que vamos a ir tratando cada día, ¿no? Cada día nosotros queremos obtener de manera particular un fruto de nuestro ejercicio, esos frutos están ordenados, es decir, que van gradualmente, nos van llevando de una cosa a otra, ¿no? Así hasta el final de los ejercicios. Y eso es lo que tenemos que pedir antes de comenzar la meditación particular que vamos a realizar, ¿no? En el número 48 dice San Ignacio: demandar a Dios nuestro Señor, o sea, pedir a Dios nuestro Señor, lo que quiero y deseo. Esto es muy importante, porque no es simplemente lo que me dice el predicador que tengo que pedir, lo que está escrito en el libro de los ejercicios que San Ignacio me hace pedir a mí en esta meditación, sino lo que yo quiero y deseo, es decir, yo lo tengo que hacer propio. Por eso es tan importante la oración inicial, esa que decíamos, ¿no? Que mis intenciones sean directamente, yo quiero eso, yo quiero alcanzar eso que se me pide. Lo deseo, además, es fuerte, no es solamente querer, está involucrado toda la persona, ¿no? Es con vehemencia, sí, también con el afecto, con la parte sensible, con el corazón, con todo el ser. Yo suplico, quiero y deseo eso. Y Dios les va a dar esa gracia. Por ejemplo, dolor de los pecados, cuando se consideran los pecados, dolor, ¿no? Dolor de las lágrimas por mis pecados, por ejemplo, ¿no? San Ignacio nos va a ir haciendo pedir cosas. Hay una objeción que se puede poner aquí. Algunos dicen, pero ¿cómo? Si uno, lo que Dios quiere dar, ese será el fruto de mi oración. Dios es libre, Dios puede darme lo que quiera. Ciertamente que es libre Dios, pero Dios tiene dispuesto, así como las cosas de la naturaleza, Dios es libre también. Dios puede hacer que florezca en un desierto una flor sin agua y puede hacer un milagro, sí, pero ordinariamente Dios dispone que uno tenga que hacer un trabajo sobre la tierra, tenga que regar, tenga que arar, tenga que cultivar justamente para que se produzca ese fruto, ¿no? Y ordinariamente de un peral saca peras, y es así. Entonces, ordinariamente, si uno medita sobre los pecados propios, el fruto que va a sacar de eso, si hace bien la meditación, es dolor de los propios pecados. O sea, eso no es forzar a Dios en nada, sino simplemente, es más, bueno, ustedes saben, el mismo Dios. Se dice que en la cueva de Manresa la Virgen dictaba a San Ignacio lo que
el libro de los ejercicios, o sea, lo que nosotros vamos a hacer ahora. Es decir, es algo inspirado por Dios, no es de inspiración bíblica, por supuesto, infalible como la Sagrada Escritura, pero ciertamente San Ignacio fue movido por Dios, movido por el Espíritu Santo, entonces ayudado por la Virgen, y entonces los frutos están a la vista, es decir, tantos años, tantos siglos ya de ejercicios espirituales con tanto provecho para las almas, ¿no? Y si esto da resultado, dio resultado, seguirá dando resultado, y a nosotros también nos dará resultado. Es decir, pidamos con fidelidad aquello que San Ignacio nos hace pedir, y entonces vamos a obtener ese fruto. Porque Dios quiere darnos ese fruto, quiere que se lo pidamos y quiere dárnoslo. Entonces, y además, esta petición nos puede ayudar incluso en los momentos de distracciones, cuando nos damos cuenta que estamos pensando en cualquier otra cosa, concentrarnos, meternos nuevamente en la meditación, repitiendo aquella petición, aquello que nosotros queremos obtener y que deseamos obtener en esta singular meditación. De esa manera ya nos metemos otra vez en la oración, ¿no? Y continuamos con la reflexión personal. Entonces, es lógico que si yo pido, por ejemplo, si yo estoy meditando o estoy contemplando los misterios de gloria de la vida de Cristo, por ejemplo, la resurrección, yo estoy contemplando la resurrección y veo a Cristo resucitado, y estoy ahí frente a Cristo resucitado, lo natural es que me alegre, es que tenga gozo. Bueno, San Ignacio me hace pedir eso, alegrarme de tanta gloria de Dios nuestro Señor, gozarme con Él, experimentar el consuelo del triunfo de Cristo, de la resurrección de Cristo, de ver a Cristo glorioso, que por otra parte es lo que experimentaron los apóstoles y es lo que experimenta todo amigo de Cristo, todo verdadero amigo de Cristo. Los discípulos se alegraron al ver al Señor, dice el Evangelio, cuando Cristo apareció estando las puertas cerradas en el cenáculo. Y ahora sí pasamos a lo que se llama el cuerpo de la meditación, es decir, los puntos, que es propiamente la meditación, ¿no? Es decir, todo lo demás fue una preparación, fueron preámbulos para ese momento, ¿no? Para el momento en que nosotros vamos a tener que reflexionar y considerar los puntos, que los puntos son lo que nosotros vamos dando, ¿no? Lo que se dan para meditar luego, ¿no? Entonces, es el cuerpo, se llama, de la meditación, la materia que tenemos que considerar. San Ignacio en la segunda anotación dice que explica lo siguiente, ¿no? Que dice que el predicador no es que debe extenderse demasiado en los puntos, sino que debe dejar al ejercitante, ¿no? Que él mismo vaya extrayendo todo el jugo que se puede extraer de cada punto, de cada parte, ¿no? Dice él que esto puede ser de dos maneras, una discurriendo, es decir, uno utilizando la razón, pero también puede ser cuando Dios va iluminando directamente, o sea, Dios quiere mostrarnos algo, ¿no? Sin que tal vez utilicemos la razón en ese momento, Él nos quiere dar por sí una claridad en un objeto, en una verdad, ¿no? Una idea, algo que nos quiere dar. Entonces Dios ilumina también la razón. Y dice San Ignacio que no hay que hacer como las mariposas que van de un punto a otro así volando de aquí para allá superficialmente sin nunca detenerse en algo, ¿no? Sin nunca profundizar en algo, sino que tenemos que hacer como las abejas que van, o sea, es admirable, uno ve una florcita pequeña así, perdida por ahí, y hay una abeja, o sea, donde hay una flor hay una abeja, ¿no? En esta época aquí, ¿no? En Argentina, por ejemplo. Y entonces la abeja quita todo lo que puede de esa flor, no deja nada. Bueno, también el alma tiene que aplicarse al objeto, a la materia, ¿no? Que se le propone, tratando de obtener todo el jugo posible, ¿no? Todo el provecho posible, y después sí pasar a otro
a otro punto o a otra parte. San Ignacio tiene un principio que es muy hermoso y creo que nos puede servir para toda la vida, no solamente para los ejercicios espirituales, no solamente para cuando consideramos un objeto en la meditación, ¿no? Y dice así: porque no el mucho saber harta y satisface el ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Es decir, no tanto abarcar mucho, ¿no? El que abarca mucho poco aprieta, ¿no? No el querer saber todas las cosas al modo del curioso, digamos, ¿no? Cuanto más cosas sabe, mejor, una enciclopedia, no, sino la unidad, es decir, buscar una cosa pero profundizar en ella, gustar de las cosas internamente. Eso es lo que quiere que hagamos San Ignacio. Lo vamos a ir haciendo, Dios nos va a dar esa gracia. Luego, uno puede hacer, por ejemplo, cuando termina la meditación, además de hacer un examen sobre cómo ha ido la meditación, uno tiene que ver si ha habido momentos de consolación, por ejemplo, donde se ha hallado como enfervorizada el alma, como con un contento interior, ¿no? O momentos que ha tenido más claridad, más luz. Entonces uno puede repetir eso, puede hacer una repetición que se llama, ¿no? Sobre esos puntos. O también incluso volver a considerar los puntos que he pasado más por encima y que no me han dado nada, que me he encontrado en sequedad, digamos, en esos puntos. Puede repetirlos y a ver si ahora saca provecho en esos puntos, ¿no? Entonces, bueno, este es lo que sería entonces la consideración de los puntos, ¿no? Luego viene lo más importante, porque así como los preámbulos eran una preparación para los puntos, es decir, para considerar los puntos, para meditar, para considerar eso, luego este cuerpo de la meditación, estos puntos, estas reflexiones que voy haciendo, son como una preparación para el coloquio, son como actos preparatorios para el momento más importante, el momento de la unión con Dios, ¿no? Que es el coloquio. Vuelvo a repetir, la oración es un momento de intimidad con Dios, es un momento de unión con Dios, y esto es una gracia que tenemos que pedir. Por eso un alma puede estar ya tan familiarizada con la oración que va directamente al coloquio, ¿no? Es más, hay personas que mientras el sacerdote va predicando, van tomando nota y ya van haciendo la meditación en el mismo momento. Es decir, van como sacando consideraciones, conclusiones, van haciendo anotaciones personales, van haciendo su reflexión. Y viene la media hora y comienzan ya con el coloquio. Bueno, eso dependerá de cada alma, del estado de cada alma, del momento que está viviendo, de si ha tenido un día más movido o menos movido y puede concentrarse mejor o no. Bueno, cada ejercitante, Dios le dará la gracia para cada día y le dará lo que quiera darle cada día, ¿no? Entonces hay que pedir esto. Por eso no hay mejor modo de entrar en oración que invitar a aquella que siempre debe ser invitada, que es la Santísima Virgen, ¿no? La Santísima Virgen es llamada por Santo Tomás de Aquino en el comentario al texto del Evangelio de San Juan de las bodas de Caná, Juan 2, se la llama como conciliatrix nuptiarum, es decir, la consejera nupcial, es decir, la que tiene que hacernos de enlace, nosotros diríamos la que nos hace gancho, ¿no? entre nosotros y Dios, entre nosotros y su Hijo, es decir, entre el alma, entre la esposa o la novia y el esposo, el novio, ¿no? O sea, ella es la que nos va a llevar por buen camino. Ella es la que tiene que estar presente, como fue invitada en las bodas de Caná, para esa unión entre esos dos esposos, que Santo Tomás dice que las bodas de Caná místicamente significan las bodas entre el alma y Jesucristo, entre el alma y Dios, ¿no? Entonces, así como estuvo presente la Virgen, como fue invitada, la Madre de Jesús como
como la llama San Juan. Nunca dice María, María, siempre dice la Madre de Jesús. Y la Madre de Jesús estaba allí, y estaba antes que el Hijo. Ella tiene que preceder siempre nuestra oración. Entonces, ella es la que nos va a aconsejar, es la consejera, ¿no? Y es la que va a ver, y le va a decir a su hijo, no tienen vino, o le falta esto, mira, este se distrae mucho en la oración, este le falta un poco más está muy desolado, mándale un poco de fervor, un poco de consuelo, un dulcecito para que se levante un poco, ¿no? Y así la Virgen nos va obteniendo aquello que necesitamos en ese momento, imperceptiblemente, solamente susurrándolo a su hijo, ¿no? Porque ella es la consejera de las nupcias, ¿no? Y ella tiene que estar presente siempre. Tenemos que invitar a la Virgen, porque se trata de un momento de unión con Dios, de transformación. Es decir, nosotros tenemos que poner el agua, tenemos que llenar las tinajas de agua, ciertamente tenemos que hacer nuestra parte, pero el resto lo va a hacer Cristo. Él va a transformarnos en el mejor vino. Es decir, Él va a hacer que nuestro corazón se vaya transformando en su corazón, en el Sagrado Corazón. Y para eso tiene que estar presente la Santísima Virgen. Los coloquios, qué importantes son los coloquios, porque los coloquios, queridos hermanos, nos van uniendo con Dios. Ahí es allí donde nosotros vamos hablando, ¿no? Como dice San Ignacio, como un amigo habla con otro amigo. Podemos ir a ver esto en el número 54. Allí explica San Ignacio, el coloquio se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a otro, o un siervo habla a su señor. Cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas simplemente, diciéndole, hablando con él. Tenemos necesidad de desahogarnos o necesidad de contar aquello que hemos vivido, como cuando viene un hijo de la escuela y quiere contar todo lo que le pasó en la escuela, o viene del trabajo, el primer día de trabajo y quiere contar todo lo que... o salió de excursión. Y así, hablar de cualquier cosa, de todo. Claro, aquí vamos a hablar supuestamente de lo que hemos meditado, pero esto se aplica a todo momento de oración, incluso fuera de los ejercicios. También pidiendo consejo en las cosas que vamos hablando, que Él nos aconseje, que Él nos diga. Y terminar con un Padre Nuestro, o sea, si estoy hablando con el Padre Celestial, termino con un Padre Nuestro. Si mi coloquio es con Cristo, termino con un alma de Cristo. Si mi coloquio es con la Virgen, termino con un Ave María, y así, ¿no? Eso es lo que se pide. Pero no es lo mismo hablar, uno no habla de la misma manera con la Madre, por ejemplo, que con el Padre. Con la Madre es como más cariñoso, como que tiene más confianza, ¿no? Como que puede regatear más, digamos, así, ¿no? Puede apelar a otros recursos a los cuales apela un hijo para agradar a su madre, ¿no? Y la madre normalmente es algo que sea en perjuicio de su alma, o de su cuerpo, pero nunca le da algo malo al hijo, ¿no? Entonces, hablar con esa familiaridad con la madre. Y San Ignacio nos hace hablar también con el Padre. Bueno, con el Padre es otra reverencia, sobre todo con el Padre Celestial, ¿no? Otra reverencia. Es más, San Ignacio tiene una anotación en donde dice, la tercera anotación, como en todos los ejercicios espirituales usamos de los actos del entendimiento, discurriendo, razonando, y los de la voluntad, afectando, es decir, moviéndonos a actos de amor a Dios. Advirtamos que en los actos de la voluntad, cuando estamos hablando vocalmente o mentalmente con Dios, nuestro Señor o con sus santos, se requiere de nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento entendiendo. Es decir, como decíamos, cuando estamos reflexionando, como hablamos con nosotros mismos,
aunque lo hacemos en presencia de Dios, tampoco podemos hacer cualquier cosa, ¿no? No conviene, qué sé yo, ponerse a tomar un café mientras estoy meditando, no conviene. Aunque si yo no tengo tiempo y el único tiempo que tengo para meditar es el desayuno de cada día, y bueno, o el desayuno y mi camino al trabajo, bueno, ya puedo comenzar. Pero ordinariamente, si pudiera estar en un lugar más apartado o en un lugar más donde estoy en presencia de Dios, como en una capilla, entonces hay mayor reverencia. Pero cuando uno discurre, puede tomarse mayor libertad, por así decir, porque está hablando consigo mismo. Y por eso puede estar acostado, sentado, puede estar, ¿no?, caminando y eso. Pero cuando uno hace el coloquio tiene que tener mayor reverencia porque está hablando directamente con Dios, ¿no?, o con Cristo, con la Virgen, o con algún santo. Entonces, ciertamente se requiere de mayor reverencia con los actos de la voluntad. Hay que ubicarse, digamos, en lo que uno está, ¿no? Santa Edith Stein habla sobre el valor de la meditación, dice algo que es muy importante. Dice, aquello que el espíritu ha elaborado meditando se vuelve su posesión duradera, ¿no?, una posesión duradera, como un tesoro. Y es incluso más que un tesoro de verdades archivadas, dice ella, ¿no?, que cada tanto es necesario sacar, ¿no?, del arcón, ¿no?, y reproponer a la memoria. Incluso más que eso es. El espíritu, en sentido ancho, en sentido lato, es decir, la inteligencia, pero también el corazón, ¿no?, con esta verdadera atención a Dios, dice ella, ha adquirido familiaridad con Él, lo conoce, lo ama. Y este conocimiento y este amor ya se han vuelto parte de su ser. Es decir, lo tiene siempre en el corazón este amor. El alma queda ya como encendida, gracias a meditar y a meditar y a meditar, a cultivar esa amistad con Dios, ¿no? Y llega un momento en el cual es tanta la familiaridad que son necesarias siempre menos palabras, dice ella. Si imaginemos un coloquio cada vez más simple, ¿no? Se conocen tanto ya, como los esposos que se van conociendo tanto a lo largo de la vida, que ya cada vez basta ponerse uno frente al otro, basta una simple mirada. Y es así. Pero tenemos nosotros que hablar con Dios, sí, con reverencia, pero también con familiaridad, porque es nuestro Padre, ¿no? De eso habla muy bien el Padre Llorente, también, que le escribe crónicas o escribe a las religiosas dando consejos para hacer coloquios, ¿no? Esta reverencia, este respeto no quita familiaridad, intimidad y gran amor con Dios. Cuando uno habla con un amigo, por ejemplo, muchas veces no se pierden formalidades. ¿Cómo le va? Que tenga usted un buen día. No, simplemente entra ya directamente al coloquio con él, ¿no?, de una manera coloquial. No se pierden formalidades, como si uno estuviera haciendo un discurso, ¿no? El coloquio es más así. Entonces, uno, por ejemplo, él hablaba así con Dios, ¿no? Hablaba así con Jesús. Entraba al sagrario, así perdido en Alaska, y donde dice él, el sagrario está siempre a una temperatura bajo cero. Y cuando voy a visitar al Señor, tengo la cabeza cubierta y el cuello empozado, dice, ¿no? O sea, cubierto también. Ya le he dicho a Jesús que si me obligaba a sacarme el gorro que tenía, ese gorro bien de piel, ¿no?, no iba a visitarlo. Convinimos entonces que nuestras conversaciones iban a tener lugar a cabeza cubierta. Admiraos, dice, escandalizaos, ¿no?, y pensad que seguramente no tendré salvación después de esta terrible insolencia, pero o cubrimos la cabeza o morimos de frío.
Y lo dice en plural también, ¿no? Porque hasta Jesús va a morir de frío ahí, ¿no? Por así decir. Y él hablaba con toda intimidad, ¿no? Hablaba todo y sobre todo, como un amigo habla con un amigo. Le llamaba Jesúsín Monín, por ejemplo, ¿no? Jesúsín Monín. Le decía cosas afectuosas. Dice él que tenemos que mezclar cosas celestiales con tonterías, ¿no? Que es el modo que a él le place, ¿no? Con simplicidad, con amor, con intimidad, ¿no? Mezclando, digo, cosas celestes con aquellas que nos parecen estupideces, pero que no lo son, ¿no? Sino que son sabiduría del cielo. Es decir, como hacen los enamorados, ¿no? Que dicen, mezclan cosas así como locas, ¿no? Entre ellos se dicen locuras, por así decir, ¿no? Inventan hasta palabras, porque no alcanzan las palabras para hablarle al amado, ¿no? Santa Catalina le decía, te amo, y soy bien loca si no te amo, ¿no? Tenemos que ver a Jesús entonces como el amor en nuestra vida y entrar con esa familiaridad con Jesús. Muy brevemente, decir algo sobre la contemplación. La contemplación, a diferencia de la meditación, en la contemplación nosotros no es que traemos el objeto hacia nosotros para considerarlo y entra en nuestra inteligencia. Somos nosotros los que entramos en aquello que contemplamos, en la escena contemplada. Nos situamos ahí, incluso formamos parte de esa escena. San Ignacio, por ejemplo, en la contemplación del nacimiento, nos hace poner ahí como un esclavito indigno que está ahí con las manos atrás, esperando que San José le pida algo para ayudar, que la Virgen le dé una indicación, algo, ¿no? Y está ahí, entonces está ahí presente. Por eso San Ignacio pone 3 puntos, una manera muy práctica para hacer contemplaciones: ver a las personas, primero, ver los rostros, ver las figuras, ver los personajes, de manera estática. Un segundo punto es oír lo que dicen, lo que hablan, que muchas veces uno toma esos diálogos de la Sagrada Escritura, ¿no? Pero también uno puede recrear, puede imaginar las cosas que no están dichas, porque no está todo escrito tampoco, ¿no? Y por eso es importante pedir la gracia, para que Dios me ilumine, que Dios me haga conocer aquello, a la Virgen sobre todo, ¿no? ¿Cuántas cosas habrán hablado San José y la Virgen? ¿Cuántas cosas habrán hablado antes de emprender ese viaje desde Nazaret hasta Belén? Y no están escritas. Por último, dice mirar lo que hacen, es decir, bueno, ya como las acciones, como esas figuras, pero ya en movimiento. Y todo esto, por ejemplo, en cada una de estas cosas, ver a las personas, dice él, usa una palabra que dice un verbo, reflectir, es decir, reflexionar. O sea, aquí hay una pequeña consideración, es como una pequeña meditación dentro de lo que es una contemplación, ¿no? Y sacar provecho del rostro de la Virgen, tan puro, tan amable. Entonces, por último, mirar lo que hacen, reflectir, también reflexionar y sacar provecho para nuestra alma. O sea, todas aquellas virtudes que yo voy contemplando. Sí, porque la contemplación es como meterse, contemplar, ¿no? Hay distintas etimologías, pero es meterse en el ambiente, como quien templa la guitarra, por ejemplo, ¿no? O sea, las cuerdas tienen que ir en sintonía, tienen que ser concordes, valga la redundancia, tienen que estar en el mismo ambiente, y por lo tanto el que contempla se mete, se introduce en ese ambiente, en el ambiente de la vida de Cristo, ¿no? De aquello que está contemplando, se une, vive, y eso es muy importante porque así como decía Santa Edith Stein que la meditación nos queda como, las verdades quedan como grabadas a fuego, ¿no? Y quedan para siempre como un tesoro duradero, como una posesión duradera. También lo vivido, porque estamos viviendo lo mismo, es decir, estamos contemplando nuevamente como si estuviéramos ahí en el momento en que ocurrieron los hechos.
la encarnación, el nacimiento, la pasión de Cristo, la resurrección. Y estamos teniendo una experiencia viva, como si fuéramos los apóstoles que estamos ahí. De alguna manera, ¿no? Nos metemos tanto y eso es una experiencia de Cristo, una experiencia de los misterios divinos que también nos quedan y que debemos guardar como la Santísima Virgen para meditar en el corazón. Y esto es lo que les deseo a cada uno de ustedes en estos santos ejercicios.